Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Hoy vamos a trabajar un caso que afortunadamente, y no por la justicia en Colombia, sino por el amor de un padre, por la perseverancia de un papá en el vínculo con su hija, logró que 30 años después se hiciera justicia. Logró traer ante la justicia de Colombia en un proceso de extradición al asesino de su hija. Estoy hablando de Martín Mestre, el papá de su hija Nancy, quien en 1994 perdió la vida en unas circunstancias inicialmente al parecer extrañas, en un presunto suicidio, pero que después y gracias a su papá, que se apersonó de la investigación, se logró establecer que no fue un suicidio, sino que fue un homicidio, y un homicidio brutal que no podemos olvidar. Un homicidio donde primero hubo un acceso carnal de forma violenta, después se le propina a la víctima un disparo con arma de fuego en su sien y se simula esa escena. No solo lo hizo el perpetrador, hubo complicidad de más de una persona. Quien más sabe en este momento sobre este caso, además del propio padre, un hombre que hoy día tiene 83, 84 años, y me llama la atención y me conmueve profundamente porque él comienza su investigación a mi edad, 54 años más o menos. Y 30 años después, es decir, hoy a los 84 años, tiene la satisfacción de haber logrado justicia. Y esta investigación y todo este caso en mi boca dice poco, porque hoy he invitado a el periodista, el investigador, el amigo además, un hombre profesional del periodismo investigativo a quien conozco desde hace ya mucho tiempo, que tuvimos inclusive la oportunidad de trabajar en esa última y completa entrevista que se le hizo a Garavito, quien se apersonó también de esta historia, de esta investigación, y que hizo un libro que quiero que ustedes conozcan hoy sobre esa historia precisamente. Juan Guillermo, bienvenido. Un honor tenerlo acá. Muchas gracias, doctor Belisario, por la invitación y feliz de estar aquí en su nuevo podcast. Qué bien que esté acá porque debido a vos ustedes precisamente van a escuchar, van a ver, van a entender lo complejo que fue toda esta historia y la reconstrucción de la misma. Em, y para comenzar quisiera preguntándole eso, Juan Guillermo. Bueno, ¿cómo es que usted se entera de la historia y de dónde nace el interés por profundizar en ella? Doctor Belisario, yo soy caribe, soy criado en Sincelejo y el caso se conoció mucho en ese litoral nuestro, ¿no? Desde que ocurre en 1994, el 1 de enero, en Barranquilla, este hecho, el caso de Nancy Mariana Mestre casi que fue una leyenda, ¿no? Imagínense que hasta las niñas de 16, 17, 18 años, cuando iban a salir un 1 de enero al año nuevo, les decían, cuidado, te va a pasar lo que le pasó a Nancy Mestre. Digamos que ese homicidio brutal que usted decía, en ese momento homicidio grabado, hoy un feminicidio, esa tortura, esa violencia en una época como esa, pues marcó a la costa y al país. Y yo lo recordé porque en ese momento tenía casi 10 años, pero sin duda con el pasar del tiempo en la adolescencia, pues siempre lo tuve presente. Luego, periodísticamente, 26 años después del crimen, es decir, en enero de 2020,
el caso toma un giro trascendental porque Martín Mestre Yunes, el padre de Nancy Mariana, logra la ubicación y le da esa información a la Interpol, y la Interpol, con gran investigación de la policía en Brasil, capturan a Jaime Sade en Belo Horizonte. Ujú. Eso fue el 28 de enero de 2020. Y allí de inmediato, no solo yo, doctor Belisario, sino muchos periodistas de Colombia, del mundo, se interesaron porque era la búsqueda de un padre 26 años para encontrar al asesino de su hija, lo cual era un hecho heroico y por supuesto una historia, porque ¿quién encuentra un asesino en Brasil, un país tan grande como Brasil? Pero me marcó aún más cuando el señor Mestre logra reversar una decisión de ese mismo año, de 2020, del Supremo Tribunal de Brasil, porque niegan la extradición, alegando la prescripción allá en Brasil. Y el señor, aún así, luego de investigar, de infiltrar, de utilizar tácticas militares, de crear perfiles falsos, de hacer cualquier cosa que estuviese a su alcance y la que no estuviese también para lograr esa captura, pues aún así siguió luchando y logró 3 años después que reversara esa decisión en Brasil por primera vez en ese país. Entonces yo sin duda dije, esto es una historia tremenda, o sea, esto nosotros ya veníamos, como usted bien dice, haciendo investigaciones periodísticas Ajá. con asesinos seriales como Garavito, yo venía haciendo otros contenidos, veníamos también trabajando otros casos, y esto es una historia que tiene un lenguaje universal, que es un sentimiento que cualquier persona en cualquier país del mundo, que es el amor de un padre hacia su hija, puede identificar, y esto es algo que se debe hacer con mucha responsabilidad y con el señor Mestre. Ujú. Se debe hacer con él. Por eso este libro, Una lucha contra el olvido, que hoy le traje aquí a su podcast, tiene en coautoría al señor Mestre, Ajá. porque después de todo lo que hace él, no se podía contar la historia sin que él estuviera vinculado, sin que la víctima participara, estuviera al tanto, trabajáramos juntos. Él me suministró su archivo de investigación de esos 26 años, Ajá. pero también desnudó su alma, ¿no? Y su corazón en algo tan doloroso como es que le hagan eso a su hija, a su hijita de 18 años. Entonces se consolidó a mitad de año de 2023, digamos, esa propuesta que yo le hago de hacer esto juntos. Esa fue como la gran diferencia porque había muchas personas interesados, productores también, de llevar esto al lenguaje cinematográfico. Y él decide hacer primero el libro. Yo le digo, Martín, pues ya siendo amigos, Martín, eh, tú tienes que contar la historia de tu hija, porque si no, de una u otra forma alguien la va a contar, y tal vez la mejor persona que tengas para contar, quien la deba contar seas tú, y necesitas a alguien al lado que te ayude a contar esa historia. Y así fue como trabajamos, él aceptó, identificó a mí una transparencia, digamos una ética y una responsabilidad con la historia. Y así nació este libro que lanzamos el 12 de marzo de este año en Barranquilla, en otro acto de memoria y justicia. Y bueno, estamos muy contentos de que el país conozca todos los detalles de esta historia y que ese amor de padre le llegue al corazón también a muchas personas, a muchas víctimas, doctor Belisario. Porque este libro también es una especie de manual para enfrentar algo tan doloroso y para lograr justicia y no venganza. Porque cuando usted le mata a una hija en las circunstancias en las que lo que le hicieron a Nancy Mestre, quizás el primer sentimiento, usted que tiene muy claro cómo son las emociones del ser humano, quizás sea la venganza. Quizás ese sea el principal sentimiento que se venga a uno a la cabeza. Pero después de entender lo que hizo Martín y la claridad de su mente y de su alma, uno dice, es justicia y no venganza. Qué interesante lo que usted nos menciona, Juan Guillermo. Y quiero llevarlos con su mente a los hechos de el crimen. Ocurre, como muy bien usted nos lo ilustraba hace un momento, un 1 de enero, un año nuevo, donde el día anterior un hombre, Jaime Sade, de 32 años, para el momento de los hechos,
una jovencita apenas empezando a vivir de 18 años, que era Nancy Mestre, él convence a la familia, seguramente apoyado en el abolengo de su apellido, en el reconocimiento social que tenía en el momento, de celebrar esa fecha de Año Nuevo. Aprovecha para poner en incapacidad de resistir a la víctima. Creo que ahora de pronto Juan Guillermo nos amplía un poco más eso que llegó a conocer. La accede de forma violenta, le propina un disparo en la sien y simula una escena. Una escena en la cual el señor Mestre, al día siguiente, cuando va a buscar a su hija, a las 6 de la mañana, como él lo evoca en su recuerdo, en su memoria, encuentra a la mamá de Jaime Sae, al parecer limpiando lo que fue la escena de crimen. Y que después, según entendí, Juan Guillermo, incluso en tu investigación, se logra establecer que ella no fue la única persona cómplice, sino que hubo otros cómplices más que intentaron maquillar esa escena, simularla, como se conoce en perfilación criminológica, para hacerla parecer un suicidio y no lo que verdaderamente fue un homicidio. Y antes de escucharte, también eso me hace pensar, fíjense, en eso tan interesante del imaginario social, que la gente, cuando tú nos mencionas Barranquilla, cuando hablamos caso Bogotá, 31 de octubre, ¿qué le viene aquí a la gente el 31 de octubre? Un caso en El, particular, claro, Colmenares. claro, el Y Halloween. otro que después se repitió en esa fecha de Halloween, ¿sí? De otro muchacho que también fue asesinado. Entonces empieza también esos temores asociados a estas fechas y cómo contaminan ese imaginario social, como muy bien tú lo describías ahorita, en esas jóvenes de la costa, en las jóvenes de Barranquilla, para que no se vuelva a repetir algo tan perturbador como eso. Eh, Juan Guillermo, en ese día de los hechos y en lo que posteriormente se empezó a investigar, que el ente investigador no encontró, que tal vez se conformó con la idea del presunto suicidio. ¿Qué fue a través de la investigación que hiciste en compañía de Martín Mestre aquello que además se encontró? Pero es muy importante contarles a todas las personas quién era un poco Jaime Sade y quiénes eran sus amigos. Jaime Sade era un hombre de 32 años, administrador de empresas, como bien dice el doctor Belisario, de una familia de eso, de Abolengo, los Sade Cormane. Sin duda una familia de élite en Barranquilla y en la costa, incluso política, con representantes en el Congreso y demás, y respetada en Barranquilla. Pero Jaime tenía unas amistades que en el año 93 o en los años 90 en Colombia eran bastante complejas porque estamos hablando de unos años de narcotráfico en el país, de muy fuerte Ujú. narcotráfico. Y había el cartel del Caribe en la costa que servía a Pablo Escobar y estaban los Nasser, la familia Nasser, quienes eran parte de ese cartel y que han sido condenados por narcotráfico. Y Jaime Sade era uno de los testaferros de los Nasser, de Capeto Nasser, de Tito Nasser. Eso es una de las revelaciones del libro. Y ellos estaban de celebración ese 31 de diciembre del 93. Y como bien dice usted, Nancy logra que le den su permiso. Ella era una jovencita de su casa, del colegio Marymount, y se va a las discotecas. Antes van a una casa, la casa de los Malcún, también otra familia donde, reconocida en Barranquilla, donde inició esa fiesta, donde inicialmente iba, luego se van para discotecas
de Puerto Colombia, de las afueras de Barranquilla, y luego termina esa fiesta en el apartamento de Jaime Sade, en la casa en Barranquilla. Y las pruebas de lo que Martín logra determinar con la ayuda de sus amigos inicialmente, que son los que acceden a las pruebas y de su abogado en la casa, en ese apartamento, es que había un tipo de sangre A positivo, diferente al de Nancy, diferente al de Jaime Sade, presente en la escena del crimen. Y por supuesto, además de las múltiples, digamos, evidencias de un acceso violento, pues se encontró su cuerpo de espermatozoides, o por lo que hubo una violación. Nunca se supo si había, en ese momento, digamos, la ciencia no tenía el examen en Colombia para saber de qué tipo eran esos espermatozoides, si pertenecían a uno o más hombres, pero sí había otra sangre en la escena del crimen, porque Nancy la envuelven en una sábana y la llevan en el platón de la camioneta de Jaime Sade de la Clínica del Caribe. Y en esa sábana fue donde se descubrió esa sangre, lo que indica que allí había eh, más personas. Eso ha sido algo que incluso una carta posterior del 97 señaló de una testigo anónima. Y además se prueba que Tito Nasser, por una testigo que estuvo allí en esa casa, que vivía, que tenía una habitación en arriendo en esa casa de los Sade, eh, manipuló la escena porque esa testigo lo vio y siempre se supo que Tito de una u otra forma estaba financiando la fuga de Jaime y su permanencia en Brasil, sin que nadie supiera dónde, ¿no? Sabían que estas personas estaban escondiendo a Jaime Sade en otro país, financiando para que él no contara la verdad que hasta el día de hoy no ha contado y que dice, según un comunicado de la semana pasada, luego de que se confirmara su condena y que se señalara definitivamente por la justicia que el crimen no prescribió, dice que va a contar en un libro, lo cual pues nos llena de alegría, doctor Belisario, porque si él va a contar la verdad, que todos sabemos la verdad de quiénes son sus cómplices y lo que le hicieron a Nancy Mariana Mestre en esa habitación, quiénes fueron, sería muy bueno para ese proceso de verdad, justicia y reparación que Ajá. merece esta historia y todas las víctimas de feminicidio. Entonces, vea usted cómo esas circunstancias que tienen que ver que el crimen esté ligado al narcotráfico, que el crimen esté ligado a familias de élite que hicieron un pacto de silencio, que decidieron desviar a Martín, ponerle múltiples trampas, múltiples señuelos para que se desviara de lo que realmente tenía que buscar, que era el paradero de Sade. Cómo enfrentarse a una sociedad también profundamente elitista y profundamente machista como la Ujú. barranquillera, parte, no estoy diciendo toda, parte de una sociedad compleja que también revictimizó a Nancy apoyando esa teoría, esa sucia teoría del suicidio. Pues todas esas fueron las barreras que Martín tuvo que, y obstáculos que tuvo que superar y enfrentarse con valentía. Por eso finalmente en Colombia hay pocos héroes, pero este padre seguramente es uno de los que podemos incluir dentro de esa categoría porque sin duda es un acto heroico lo que él hizo. Martín infiltró empleadas donde los sabe que le ayudaron, personas que le ayudaron en ciertos barrios de Barranquilla de origen humilde que él conocía y que lograron prestarse para crear esa red de empleadas que empezó a infiltrar en varias casas de los ADE y de los cómplices. Martín revisó cajas de Telecom en ese momento con apoyo de los funcionarios y funcionarias de Telecom que los dejaron poner grabadorcitas en las cajas. Ujú. Martín chuzó, eso es Sí. chuzar. Y a la vieja usanza, Y a la vieja además. ulsanza, Ajá. chuzó y imagínense lo que es un papá, imagínense esa escena, o sea, escondiendo Sí. grabadorcitas en cajas La, para saber qué la decían. conocí en el DAS como era, pero en la vieja Exactamente, usanza. O sea, hoy día, pues exactamente. con toda la tecnología, ya las formas de interceptar, de chuzar, como usted dice, son muy diferentes, pero en Sí, esa época era así. sí, no había Pegasus, Ajá, era sí, ese, esto es exactamente. otra cosa. Ajá. Entonces, hacer eso. Luego, claro, como no era la era digital allí, pero después empezó, él utiliza las redes sociales a partir del año 2000 y Facebook y empieza a crear perfiles falsos y a entender cómo a partir
del arte de la guerra de Sun Tzu, él puede engañar a estas personas para que caigan y terminen casi 25 años después, que es cuando Martín se entera el sitio donde está, que es la ciudad, que es Belo Horizonte, pueda entregarle esa información esa información de inteligencia Sí. a la policía. Pero además, Juan Guillermo, algo que me llama profundamente la atención, o sea, es cómo Martín hace esa ingeniería social, crea esas fachadas para obtener información, pero no sabe que este perpetrador, el criminal, huye a Brasil, pero va a usar un seudónimo, un nombre falso, documentos falsos. ¿Cómo logra Martín la identidad falsa de él allá? O sea, ¿cómo la logra saber? Bueno, esto es de película, Sí, creo. porque finalmente los documentos y las pruebas de que hay una persona, un prófugo en Brasil, que es lo que le dan a la policía de Brasil, es sobre Jaime Sá de Cormane, Ujú. no sobre otra identidad. Lo que la policía en Brasil hizo fue rastrear todas las bases de datos que tienen, que son múltiples. La policía en Brasil tiene de verdad un sistema tecnológico quizás de los más altos del mundo. Allá la policía está capacitada para rastrear personas en bases de datos. Y apareció una multa de tránsito a un joven de unos 26 años de apellido Cormane, pero se llamaba Julio Enrique Díaz Cormane. Cuando la policía vio esa multa de tránsito a alguien apellido Cormane y vio que estaban buscando a Jaime Sade Cormane, el único Cormane en Brasil, decidieron ver quién era. Y cuando obtienen su registro de nacimiento, ven que quien lo bautizó fue Jaime Sade Cormane. Y se enteran, dijo, este es el tipo que estamos buscando. Entonces, Sade cae por una multa eh, de tránsito del hijo, que no tiene sino el apellido Corbane, pero la policía en Brasil se pregunta por qué tiene solo el apellido Corbane y no tiene el apellido Sade. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es el papá? Cuando empiezan a hacerle seguimientos al papá, se dan cuenta de que está usando una identidad falsa, de Enrique dos Santos Agdala, que es una identidad falsa que se compró desde el año 94. Es decir, que meses después del crimen, Jaime Sade ya estaba en Brasil y ya habían comprado una identidad falsa con el nombre y la identidad de Enrique dos Santos Agdala. Con esa identidad votó, con esa identidad creó cuentas, con esa Es identidad una vida. hizo una vida, una esposa y dos hijos. Pero la razón por la cual el hijo tiene el apellido Cormane es porque Jaime Sade, según la policía, estaba pensando en una herencia porque ese es un apellido de gente hacendada en el Magdalena con tierras. Y él estaba pensando en una herencia y a sus dos hijos les dejó el segundo apellido Cormán. Y esa razón casi de codicia, por así decirlo, de trasladar una herencia, fue por la que terminó cayendo, porque en el registro civil estaba ahí Julio Enrique Díaz Cormán, es el hijo mayor de Jaime. Él lleva su apellido materno, su mamá se llama Marlí Ibrahim Díaz, y él le dejó el Cormán. Y por esa razón la policía lo encuentra. Luego ya le hacen seguimiento, logran saber un poco sus huellas dactilares, comparar las huellas con las que tiene en la ficha de cada dactilar de Colombia, que Martín propio es el que las envía, porque a él le piden esas huellas, la policía, y las hace llegar allá, comparan las huellas y se dan cuenta de que ese hombre registrado como Enrique dos Santos Agdala o que utiliza esa identidad ya es en realidad Jaime Enrique Sade Cormán. Ujú. Un tema de detectives. Sí. Absolutamente. Y además, fíjate que con esto que nos ilustras, se está recomprobando que el crimen perfecto no existe. Siempre hay Exactamente. elementos que se filtran, siempre hay cosas que quedan ahí, evidencias que muchas veces no son biológicas, no son físicas, no son no son evidencias digitales,
¿sí? Como hablábamos en un podcast anterior, eh, sino también comportamentales, conductuales, pero hay algo que queda ahí y que lo que hace que un crimen sea, entre comillas, perfecto es una mala investigación, Ujú, sin duda. tal cual. Entonces, bueno, llegamos a el momento en que tú te sientas con Martín a hacer este libro que llaman Una lucha contra el olvido. Voy a preguntarte algo, inclusive desde mi vivencia. Cuando yo estaba escribiendo mi libro, el primer título que se me vino a la cabeza fue El camino del perfilador, porque quería ilustrar un poco desde mi experiencia cómo era que yo me había formado perfilador y algunos casos eh, fuertes que en mi experiencia había logrado perfilar. Después fue mutando el nombre y finalmente terminó llamándose La mente del depredador. ¿Algo similar pasó con este libro? ¿O ya el título lo tenían desde un comienzo? Pues uno podría jugársela, doctor Belisario, por hacer algo mucho más claro para el lector, como decir el padre que se convirtió en detective o algo que girara muy claro. Pero en realidad eh, lo que yo sentí es que finalmente detrás de toda la lucha y toda la búsqueda, primero la búsqueda de Martín, no solo había una historia que se englobara en algo de detective. Ajá. Esta historia era mucho más amplia. De verdad que levantarse uno todos los días a intentar subir una montaña, llegar a esa montaña y darse cuenta que apenas está en el inicio de la cordillera y subir otra, y luego llegar al pico de la otra y entender que hay que subir otra, que fue lo que le pasó a Martín. Sí. Eso es una lucha. Y Martín siempre hablaba de mi lucha, la lucha, y uno lo veía en él y sí, él sufrió varios descalabros económicos por esa lucha. Digamos que su matrimonio no se terminó por esa lucha, pero su hogar sin duda se vio impactado fuertemente por el feminicidio y eso tiene que ver con uno luchar también. Entonces me encantaba mucho lo que significa ese verbo, ¿no? Luchar y cómo lo Ujú. podría conjugar. Y Martín hizo algo que a mí también me sorprendió dentro de todo lo que es la historia, que es que logró que el caso nunca se olvidara. Siempre estuvo presente en los medios de comunicación, llevando algo nuevo, llevando alguna evidencia, viendo que los medios de comunicación iban a ser claves para que ese crimen no lo borrara otro nuevo crimen o otra historia. Entonces ahí pude darme cuenta de que esto es una lucha contra el olvido. De verdad, lo que hizo Martín fue nunca permitir que la dignidad, ni el nombre, ni el crimen de su hija se olvidara. Y lo hizo luchando. Entonces, me pareció que la historia podía englobarse más allí en eso, en no permitir en que los crímenes en Colombia se olvidan, lamentablemente. Y el libro gira, digamos, cuando ya encuentro el tono de Martín en primera persona, porque el libro está escrito en primera persona, que es la primera persona de Martín. Ujú. Y yo siento que el lector puede sentir su angustia, sentir su tristeza, eh, casi que sentir sus lágrimas en las letras, en este papel, pero también su esperanza, su profundo catolicismo, su creencia en Dios, que sin duda lo guió, el amor por su hija. Yo dije, el título sí representa un poco ese Martín, ese padre que habla, ese padre que deja mensajes, ese padre que cuenta lo que es su existencia y que en cada momento de su vida algo lo estaba preparando para esta lucha. Entonces quedamos muy contentos, de verdad, con el título. Me parece incluso muy costumbrista. Martínez Mestre es un gran Caribe, o sea, Ujú. representa lo que es un barranquillero Ujú. de pura cepa, Ujú. digamos esa espontaneidad de reírse de los males de uno mismo que tiene el costeño, Ujú. de sacarle una sonrisa a todo, pero también esa nobleza y pujanza que tiene el hombre Caribe que lo representa bien. Y termina siendo un libro muy cercano,
a esa prosa de García Márquez, que fue amigo de Martín, de todos esos amigos de la cueva que Martín conoció y que pudo compartir con ellos. Quedamos muy contentos con el título y con todo, ¿sabes? Me parece que es una gran crónica humana de un padre que cuenta en primera persona todo lo que hizo después de que le mataron a la hija. ¿Mm? Una lucha contra el olvido no es solamente un libro, como lo hemos descrito acá, eh, sino toda una crónica de un padre, un héroe sin capa, que usted tuvo la oportunidad de conocer y que yo desde acá quiero enviarle un saludo fraterno y mi total admiración al señor Martín Mestre. Hasta la próxima. Gracias, A Juan usted, doctor Guillermo. Belisario, muchas gracias por la invitación.